Iglesia México, un nuevo amanecer, levántate y resplandece. La gloria de Jehová ha llegado a tu casa. ¿Cuál es la gloria de Jehová? ¿Cuál es tu gloria? ¿Cuál es tu tesoro más preciado, no? Tus hijos, tu vida, tu relación con Cristo. Eso ha llegado a tu casa. ¿Cómo ha llegado a tu casa? ¿Qué es tu casa? Si todo lo que tú tienes le pertenece a Él, tu casa también le pertenece, tus finanzas le pertenecen. Entonces, si algo o alguien atenta contra tu vida, contra tus pertenencias, contra tu familia, está atentando contra las cosas de Jehová. Pero hay ocasiones en las que eso no nos ayuda mucho a caminar en seguridad, en tranquilidad. Sí soy hijo de Dios, sí me congrego, sí oro, sí ayuno, sí leo la Biblia. Y aún así, naciones enteras se levantan contra naciones enteras, creyendo que defienden el nombre de Dios el día de hoy todavía. Entonces, todo esto es a consecuencia de lo que considero el tema de hoy. Vamos a dar un enemigo peligroso. Un enemigo peligroso. Por mucho tiempo nos enseñaron a pelearnos con el diablo y creíamos que ese enemigo era el diablo. Luego vienen olas donde no, pues el peor enemigo eres tú mismo, ¿no? Que tú solito te boicoteas, tú solito ahí vas a tropezar con la misma piedra y estás en ese trabajo quejándote y no sales. Estás quejándote de la colonia donde vives y no sales. Y entonces de ahí, como te digo, se abrazan ciertas ideologías para decir, entonces cambia de trabajo, cambia de colonia, cambia de familia, ¿no? Y nadie diga amén. Esas cosas no. Pero yo considero que un enemigo muy peligroso, yo no puedo decir cuál es el mayor, pero tenemos que estar conscientes y abiertos a entender que ciertamente el pecado es un enemigo. El diablo es otro enemigo, sus huestes sí son enemigos en realidad, pero no debemos de perder de vista que un enemigo importante es la ignorancia de la identidad, no cualquier ignorancia. Vamos a leer un poquito más adelante Oseas, donde dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero no es una falta de conocimiento bíblico, porque a la verdad muchos hermanos tienen conocimiento bíblico y con años de conocimiento bíblico no pueden vivir una revelación en Cristo, una sencilla. Pastores con años de ministerio caen en una tentación común y silvestre, con lo más pequeño, con lo vil y menospreciado. Y también vemos como gente que apenas ha aceptado el evangelio y eferveció como la espuma y tiene una gran unción, una gran revelación, tiene mucha palabra. Yo he visto a gente de pueblo que no ha estudiado ni la primaria, no sabe leer, en ocasiones con dificultad habla español, pero tienen una gran unción y una gran autoridad. ¿Y cómo le derribas eso? Digo, ¿cómo le derribas? ¿Por qué derribarlo? Porque en ocasiones vivimos como los cangrejos, dicen por ahí, no caminando hacia atrás, sino los cangrejos que echan en una bandeja, y el cangrejito que ya estaba por lograr salir, llega el cangrejito de abajo y lo baja y no lo deja. Y tenemos actitudes que no son lo que marca el evangelio, porque no sabes quién eres, por la ignorancia de no tener una identidad. Vas a una iglesia creyendo que eres hijo de Dios, y hay gente en la calle también que piensa que es hijo de Dios, que no sabe que es creación divina, y es tan creación divina como un objeto y tan creación como un animal. Y por esas consecuencias se rigen por sus instintos como animales. Y cuando llega una mujer a pedirle un milagro a Jesús y Jesús le hace ver esa condición, primero tengo que atender a los hijos,
y no a los que se comportan como animales. Y ella dice, aunque sean los animales, llegan a comer de las migajas, aunque sea algo pequeño, acepto mi condición. Cuando tú aceptas tu condición, estás abriendo el umbral de entender cuál es tu identidad. Debes de entender que tu identidad, primero, está en Cristo, en lo que es Él. Debes de conocerlo para saber cómo es Él. Pero la verdad es que hay gente que lo más que conoce de Cristo es lo que le presenta la televisión. Y hay gente de iglesia, sí o no, el día de hoy, que tú llegas a la iglesia y te toleran con cualquier circunstancia con la que tú vengas. Pero a la larga, creyendo que lo que hacen es darte evangelio y darte una relación en Cristo, te empiezan a dar dogmas. Y hermana, ya tiene tiempo aquí con nosotros, acompañándonos, y vemos que usted todavía viene con pantalones, ¿no? Y quieren ponerle faldas, y faldas que parecen sotanas. Y cuando es verano, yo de verdad como siento por estas hermosas mujeres, porque van a su iglesia muriéndose de calor en verano, con sus faldas como sotanas, porque es un dogma humano. Y bueno, llegamos a la presencia del Señor y es la hora de ministrar al Espíritu Santo, y si no se ponen su mantita, hermana, mire, aquí tenemos otras, y entonces empieza el dogma. Y para que me entiendas allá en casa, yo quiero que pienses también, cuando ves a gente entrar a una iglesia en los pueblos, se quitan el sombrero, ¿sí o no? Porque les enseñaron que por respeto hay que quitarse el sombrero. Y cuando tú vas a una sinagoga y ves que al contrario se ponen el sombrero, entonces ¿qué onda? ¿Faltan el respeto? ¿No faltan para dónde voy? Porque ellos piensan que no puedes estar desnudo ante la presencia de Hashem. Y entonces llegan a entrar en ocasiones y en lo que les prestan una pequeña kipá, están así, tapando su desnudez para ante Dios. Es tanto como si hiciéramos así. Así es lo mismo. Pero te platicaba, son dogmas de fe. Son dogmas que haces una verdad de vida, que en muchas ocasiones lo único que hacen es impedirte entender cuál es tu identidad. Mucha gente no sabe para qué la hizo Dios. Y de verdad tú debes de entender que Dios te hizo para conceptos muy profundos que en otro momento vamos a tocar. En esencia, Dios te hizo para vivir. Y tú sabes qué profundo es ese concepto de vivir. Porque hay mucha gente que pudiera de repente estarse drenando las venas, pero sintiéndose pleno porque sabe a dónde va. Y hay gente que lo tiene todo y se siente vacío. No sé si te ha pasado que estás en medio de multitud de personas y en esa multitud de personas te sientes vacío, te sientes solo. Jesús estaba en medio de una multitud de gentes y dijo, alguien me tocó, ¿no? Y los apóstoles, no inventes, Jesús, pues, estamos aquí en el grito de 16, ¿cómo que no te tocó alguien? Y ahí en esa multitud, cuando estás apercibido en el Espíritu, debes de entender que Dios te hizo para vivir, te hizo para prosperar, te hizo para tener éxito. Pero nada más con estos tres conceptos, vivir, prosperar y tener éxito, ya tenemos un gran problema. Porque tú y yo tenemos un concepto diferente de vivir, tenemos un concepto diferente de prosperar y también tenemos un concepto bien distinto de tener éxito. En el ejemplo del pastor que te decía que no ha terminado ni la primaria, pero tiene una gran unción, puedo yo pienso que tiene un gran éxito en su relación con Dios. Pero la gente cuando lo ve todo roto, lo ve campesino, lo ve que come de lo que cultiva y de lo que pesca, y obviamente le alcanza a su casa y provee a su casa, pero como entonces no provee a los demás de la iglesia, pudiera medir su éxito de una manera diferente.
y entonces mide la prosperidad de una manera distinta. Juan dice, amado, yo espero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Y Juan, en el momento en el que escribió esto, estaba en la cárcel. Entonces, ¿en qué momento tú podrías pensar que estando encarcelado tienes libertad? Hay gente que está fuera de la cárcel y se siente cautivado y encerrado por muchas cosas y va tras de ellas. Platicaba yo con mi esposa acerca de un joven que decidió delinquir y llegó a la cárcel por 3 años y solo lo fueron a visitar 2 veces en esos 3 años y salió con resentimiento con su familia. Y salió con ese mismo sentimiento de vacío, pero tomó un curso de 3 años de cómo hacer maldades sin que te agarre la policía. Y regresó otra vez. Y volvió a salir. Y yo espero que no vuelva a entrar, o que sí entre para vivir. ¿Por qué? Porque ciertamente tiene una libertad, pero he conocido a mucha gente que dentro de la cárcel recibe a Cristo. Y hay ocasiones que no quieren salir de la cárcel porque encuentran la libertad. Y cuando salen, regresan a compartir del Evangelio. Tú y yo, mi amado, conocemos a Dios, conocemos a Cristo, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos ido a un manicomio? Hemos ido a un asilo de ancianos, a un orfanato, como te decía, a una cárcel, que dicho sea de paso, no puedo entrar como estoy vestido ahorita, porque hay un protocolo para entrar. Y algo bien delicado, entrar a un hospital. Cuando bien nos va, si acaso, nos ponemos afuerita a regalar tortas y atoles. Y esto es un concepto personal, ¿vale? Yo sé que no vinieron a escucharme conceptos personales, porque no quiero que piensen que es dogma de iglesia, no. Pero yo cuando me pongo a repartir atoles y cafés afuera de un hospital, no me veo muy diferente como el que está pagando una manda. Porque le hacen mandas a los santos, le hacen mandas a las vírgenes, a las deidades, y van y pagan sus mandas, y yo no lo veo muy distinto. La diferencia tiene que ser en mi convicción, de que yo sé que voy a consolar a esa gente y le voy a compartir una palabra. Y las veces que hemos ido a los hospitales, te sorprende cómo muchos lo aceptan, lo necesitan, pero muchos te dicen no gracias. Y no te aceptan ni la torta, ni el jugo, ni tampoco la oración. Frecuentemente voy a juzgados por el trabajo que tengo y me encuentro, tengo que pasar por los juzgados familiares antes de llegar a los juzgados civiles o juzgados mercantiles, y es bien difícil ver cómo van las mujeres llenas de resentimiento a divorciarse, están hablando mal de sus parejas con los abogados, están totalmente con la vida deshecha, y se le están platicando a alguien que lo único que le interesa es cobrar para allá, un trámite de carpetazo y el que sigue. Pero la gente no lo alcanza a ver, y también es importante ir a orar a esos lugares, que tú vayas apercibido al Espíritu. Lo único, si acaso te piden para entrar tu identificación, si acaso, pero yo lo que te pido es que no te quedes afuera, que te metas, que veas la necesidad. Y 10 de 10 no me han rechazado ahí una oración. Nosotros, mis amados, cuando tú no tienes esa identidad de quién eres, te voy a poner un ejemplo, es como cuando te metes a la policía a trabajar. Cuando tú te metes a trabajar a la policía, te dan un uniforme. El uniforme representa a la institución, porque tú representas a la institución, pero sin uniforme no la puedes representar. Necesitas el uniforme. Por eso es que si tú de repente encuentras en la basura o en la paca una chamarra que diga policía y te la pones, cualquier policía te puede detener.
porque eso es un delito, no es una falta administrativa, es un delito. Entonces, cuando tú vas entendiendo esto, entiendes por qué es imposible concebir la idea de que tú vas sentado en el transporte público a un lado de un uniformado y que se suba alguien a asaltar. Y se sube a asaltar y el uniformado dice, no estoy de turno. Sí, ¿sí ha pasado? ¿O ha pasado que no estoy de turno, pero paz? Hace algo. Porque tienen una identidad que a veces nosotros no dejamos que fluya. La identidad de hijo de reino. Esa identidad no la tienes solamente el domingo cuando vienes a la iglesia. La identidad de hijo de reino para vivir, para prosperar y para tener éxito es en todo momento. El sumo sacerdote tenía que lavarse cuando iba a entrar al templo, por eso ponían la ollota de agua afuera que parecía jacuzzi, encima de 4 bueyes, o eran 6 bueyes, o eran 8, eran 12, ¿cuántos bueyes eran? ¿Se acuerdan? Bueno, no entramos en intimidades. ¿Por qué? Porque la gente llegó a creer que era un dogma y cuando tú lees de repente un poquito más adelante en Reyes y Crónicas, le quitan los bueyes y ponen la bandejita de agua no a ras de piso, pero en una pequeña plataforma, porque alguien pensó que a lo mejor estaba mejor. Y entonces se empieza a deformar el sentido de la adoración a Dios. Y entonces de repente piensan, pues vamos a hacer otro templo. Y es cuando el pueblo se empieza a dividir en ideas, se empieza a dividir por dogmas. Cuando yo te digo dogma, es por ideologías humanas, por entendimiento humano. El entendimiento humano hace que tu identidad como cristiano, como hijo de Dios, se tuerza y no se active. Vuelvo al ejemplo del policía. Un policía de tránsito viene con su uniforme. ¿Te puedes detener, por favor? No sé si alguien de ustedes ha visto o lo han detenido los de tránsito, pero es de escuela, se los enseñan así. Si tú le dices al que va en el carro, ¿te puedes detener, por favor? No se va a detener. Si te das cuenta, todos los policías cuando están en un retén y van a detener, hasta parece que alguien los hizo enojar. Así, a ver, con autoridad, pero a ver, ¡pum! Y te ven a los ojos, y dale. Y entonces, ¿qué pasa? No los veas a los ojos, no los veas a los ojos, huelen en miedo. Y entonces hay gente que de plano, hay un retén o algo así, y no los voltea a ver. Si no lo veo, no existe, si no lo veo, no existe, y ya se va. Pero cosas que lo veas, luego, ¡pum! Y te detiene. Porque tiene la representación, tiene el uniforme. Dice uno de mis sobrinos, problema es cuando tiene el uniforme y trae tenis, porque entonces, ya fue de otra policía. Bueno, tiene la autoridad del policía, y con toda esa autoridad, los golpean, los insultan, les gritan, ¿sí o no? Al ejército. Pero, por si acaso, tú como hijo de Dios ya tienes la identidad de lo que eres, tienes la autoridad, pero no tienes el poder. Y entonces a los policías hacen que se detenga por la autoridad, y si por alguna razón nos quiere detener, también les dan el poder. Y entonces o se detiene por la autoridad o se detiene por el poder. Y entonces he visto cómo los hacen detenerse ejerciendo el poder. Nosotros como hijos de Dios, si tú tienes una identidad, debes de saber que no nada más portas esencia de Espíritu Santo, no nada más tienes autoridad, porque entonces llega el enemigo y tú le dices, ay, salte por favor, ay, mi hijo, ándale, mira, ya lava los trastes, ay, mi niño, mira, ay, sigue sin recoger la ropa, bueno, ¿no? Porque cuando no lo haces tú, viene
a alguien más si lo va a hacer, y normalmente ya no lo hacen de buenos modos. Toda la formación, por dura que pareciera que le damos a los hijos en casa, parece dura, pero es para la vida. Y hoy día que tenemos hijos que ya empiezan a rozarse con la vida adulta, ¿a poco no, hijas amadas? La vida adulta está potente. Pero si tú sabes cuál es tu identidad, cuál es mi identidad, soy una persona ordenada, soy una persona educada, soy una persona limpia. Y una persona educada, ordenada y limpia, decía mi abuelita, cabe en cualquier lado, mi hijo. Y cuando íbamos de visita, no importa que te digan que no, siempre que van de visita agarran su plato, lo recogen y lo avientan ahí, que sea bronca de alguien más. No, dice, el que cocina no lava. Entonces recogen su plato, sus cosas, limpian, lavan su plato, aunque les digan que no, lávenlo. Si ven que no hay jabón, vayan y compren jabón para esa casa, laven su trastecito, limpien su lugar donde comieron. Y hoy he visto, perdón si mis hijos no lo han hecho todavía en sus casas, pero sí los he visto hacerlo. Entonces son cosas que debemos de tener como presentes y son cosas que impactan, porque esos plus, esos extras, te hacen distinguirte en un empleo, te hacen distinguirte en una escuela. La excelencia se le llama. Pero esto es a consecuencia, como te dije, de que entiendas cuál es tu esencia. Vamos a la Biblia. Oseas, capítulo 4. El libro de Oseas. Y entonces, Oseas, ¿qué quedamos que es? Apóstol, profeta, pastor. Pastor era Amós. Bueno, cayó. Vamos a leer la Biblia, amor. Amén. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Mi amado, tienes la oportunidad de estudiar por tus papás. A mí me consta, yo sé que hay gente que no, pero la gente que sí tiene oportunidad de estudiar, tiene una oportunidad de vivir. Pero dice aquí, por cuanto desechaste esa oportunidad, yo te echaré para que seas mi licenciado, mi ingeniero, ¿sí? O ya estoy torciendo la palabra para decir lo que se me da la gana. Porque en muchas ocasiones creemos que sacerdocio es nada más que te vengas aquí a poner tu sotana y vamos a darles el panecito, que de que ya me iba a decir hostia, porque ya me escuchan también en España. Entonces, esto es una grosería ya, pero es la oblea, esa es la palabra, se me ha ido, la oblea. ¿Y qué pasa contigo? No, pues es que como yo no soy el pastor, yo no llego temprano. Pero yo llego cuando llego y llego a criticar que todavía, ¿qué pasó, pastor? No, ¿cómo que todavía no limpia? Pues ya que changlero está aquí. Y hoy que nos tocó esto, decía una de nuestras hijas, vamos a adorar al Señor. Como ministro de alabanza, estoy aquí con el pandero y con la bandera y con mi hermosa voz. Pero la adoración empezó desde ahí y vi cómo los hermanos llegaron a adorar. No llegaron a ver a qué hora, no, llegaron a activarse y conforme iban llegando, y en la palabra dice, así se fueron agregando los que habían de servir. Cuando tú tienes esa identidad, mi amado, lo voy a ventilar aquí, perdónenme los varones, estando en el curso, se dijo que, ¿a poco nada, pastor? ¿No te gustaría un dominguito, pararte así como que a mediodía, echarte una barbachita? Y en el momento no dije nada porque la verdad es que se me quedó así procesando mi ratón. Pero la verdad, honestamente, es que no. Porque mi identidad fuera de Cristo es pensar que los domingos son para descansar, que el domingo es mi día de descanso. Una mentalidad fuera de Cristo. Pero una mentalidad en Cristo es entender que debo de honrar mi Shabbat,
Debo de honrar mi día de descanso. Y mi día de descanso no es el domingo. El domingo es el primer día de trabajo. Y como mi primer día de trabajo, en los asuntos de mi padre me es menester estar, me es necesario estar. Y el asunto de mi padre es que yo como su hijo voy a su casa, voy a recibir la instrucción. Hay gente que le dice a este servicio, yo le digo servicio, hay gente que le dice prédica, hay gente que le dice misa, hay gente que le dice homilía, hay gente que le dice instrucción. Y me parece bueno el término instrucción, porque vas a recibir instrucciones para toda la semana. El día de hoy lo que te venimos a dar es una formación para tu vida, una formación personal, que solo si tú quieres se traslada a una formación ministerial. ¿Qué es una formación ministerial? Una formación de servicio. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras yo me estoy alimentando para sanarme yo, educarme yo, corregirme yo, ahora en una formación ministerial estoy para darle a los demás. Y como estoy para darle a los demás, voy a trapear para los que no quieren llegar a trapear. Voy a acomodar para los que no quieren llegar a acomodar. Voy a llegar, porque finalmente llegan, me voy a congregar para los que no se congregan, para que entonces aquellos que no se congreguen se alimenten de lo que yo les voy a impartir. ¿Y cuántas veces no ha pasado que tú llegas acá, te impregnas de algo y llegas a tu casa, llegas a tu escuela, llegas a tu trabajo y recuerdas una palabra que te tocó para poderla vaciar en alguien allá? Para eso esa es la formación ministerial, una formación para servicio. Pero debes de tener una identidad, a quién representas. Todo lo sabemos, todo lo hemos aprendido, pero lo que debes de entender es que el conocimiento del que nos hablaba Oseas 4:6 es que no es tanto que Dios nos eche, sino no le damos argumentos, no le damos plataforma para que nos bendiga, no le damos plataforma para que se cumpla. De verdad, mis amados, yo he visto a licenciados, ingenieros, doctores, maestros corruptos. Necesitamos hijos de reino, no gente corrupta. En el momento en el que llegan a hacer campañas, doctor en ciencias, maestros en esto, grandes pensadores de la pluma, ganadores de premio Nobel, dije, oh, wow, no, sí, esta plantilla está buena. Y de repente llegan al poder y entregan sus mandos, entregan sus cargos, y pasa lo que aquí en la Ciudad de México pasó un evento muy mencionado, lo voy a platicar para los que no lo saben. En una alcaldía había un hombre muy famoso, Juanito, y era bien famoso, y vamos a votar por Juanito, y le dicen a Juanito, ¿sabes qué? Como esta persona no va a ganar, tú vas a ganar, pero cuando ganes le vas a entregar el puesto a fulanita. ¿Sí se acuerdan de ese caso? Bueno, a mí no se me olvida y no voy a decir los nombres reales, solo me quedo con el Juanito para que le investiguen. Y eso pasó. La gente, sabiendo que por el que votaba no iba a quedar, votaron de todos modos por él. ¿Por qué? ¿Por falta de conocimiento? No, ahí estaba el conocimiento. Era una falta de identidad. Cuando no entiendes el valor de lo que tú haces, el valor de lo que dices, lo importante y lo fuerte de tus consecuencias, nos lo dice, no me acuerdo cuál profeta de Marvel, que decía, lo que haces hoy hace eco en la eternidad. Alguien que sí ve las de los superiores podrá decirme cuál, porque yo no me acuerdo, pero sí decía eso. Lo que haces aquí tiene eco en la eternidad. Cuando tú entiendes que lo que haces o dejas de hacer impacta en tu eternidad, porque además de estar hecho para vivir, para prosperar y para tener éxito, también estás hecho para la eternidad. Y entonces vas a tener una eternidad de vida, una eternidad próspera y una eternidad exitosa, o vas a tener una eternidad en muerte. Porque esa es la otra. Nos enseñaron que te vas al infierno y te acabas. Y en la Biblia no dice que te van a aventar al infierno y te acabas. Dice que ahí va a ser el llorar y crujir de dientes.
Y ahí es donde te vas a querer morir y la muerte se va a esconder y no vas a hallar la muerte. Entonces ahorita que lo tenemos todo, nos es muy fácil desechar. Yo tuve una hermosa pastora de Reino, Blanca Dalia Olivas Quintero, quien me trajo a conocer de Cristo y la adopté como una madre espiritual y me dijo, ¿sabes qué? Aprende todo lo que puedas ahorita, haz todo lo que puedas, porque yo estoy llamada a las naciones y me voy a ir a una misión a Egipto. Y yo, lo que sí. Y sí, 2 o 3 meses después se fue, así, con sus 2 niños, porque el Señor me mandó allá. Y no la he, bueno, la he visto 3 o 4 veces en 13 años. Porque cuando la tenía, debí exprimir y disfrutar todo lo que le pude exprimir en conocimiento, unción, sabiduría, y de hecho así fue. Pero ¿te imaginas cuánto más me hubiera enseñado o en qué peldaño estaría yo con todo eso a un lado? Esto te lo digo porque yo quiero que tomes una identidad en el de quién eres tú para tu familia. Cuán bien se siente tu familia por tu esfuerzo y tu sufrimiento, por todo lo que estás decidiendo entregar. Tú como hijo, ¿cuánto estás amando y dándole vida a tus padres por tu conducta y tu manera de ser y de vivir? Y hay ocasiones en las que vas a descubrir que como hijo de Dios, le estás dando muerte a Dios. Le estás dando lo opuesto a lo que Él te diseñó, vida, prosperidad y éxito, y estás muerto, teniendo una vida biológica, estás no próspero, sino estás sobreviviendo, ¿no? Y ahí tienes a Gloria Gaynor, I will survive, sí, voy a sobrevivir, esto va a pasar, esto es momentáneo, amén. Ay, y estás en la chilla y te das cuenta que estás, dice la palabra, te diseñó para estar de gloria en gloria, de victoria en victoria, y tú estás de bronca en bronca, de conflicto en conflicto, de tropiezo en tropiezo, ¿a consecuencia de qué? De que no hay una identidad. Una identidad en Cristo te lleva a tener pastores, te lleva a tener familia, te lleva a tener revelación. Y ese es el pequeño gran problema. Dios lo sabe. Por eso el apóstol Juan, estando en la cárcel, dijo, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y para que prospere tu alma, te voy a poner un aliciente. No sé si han visto las imágenes, yo no lo he visto en vida, lo he visto solo como meme. Yo quiero pensar que por algo se da, que es real, que le ponen una varita aquí a un burro con una zanahoria para que camine. Y el burro, al querer alcanzar la zanahoria, pues camina, pero pues nada más no la alcanza porque pues va en un punto fijo, ¿no? Y va caminando queriendo morderla y no se va, y avanza. Una señora me dijo, si tú no caminas por tu familia, no trabajas por tu familia, dice, no te preocupes, la carga hace andar al burro. Y la verdad es que yo no lo entendía hasta que tuve una hija y me di cuenta que mi hija necesitaba pañales. El día de hoy, dense una vuelta en el súper y vean cuánto cuesta una bolsita de pañales, que se acaba creo que a la semana, una latita de leche, ya 500 pesos, 600, no sé. Y échale lápiz nada más en cuánto sale un bebé. Échenle lápiz cuánto sale una mensualidad de una universidad. Échale lápiz cuánto salen zapatos, uniforme. No se los tengo que contar, ustedes ya lo viven. Ay, se me olvidó. Qué cosas, ¿no? Pero para los que no lo saben, échenle una vista nada más a cuánto sale no honrar a Dios. ¿Cuánto sale rechazar la oportunidad de aprender de este humilde siervo mientras lo tienes? Porque no siempre voy a estar acá. Sí, sorpresa, va a venir un carro de fuego y me va a llevar. En vida y para vida eterna. Sí, porque finalmente creemos que crecieron mucha gente en iglesias donde el pastor fue el pastor por 30, 40 años. Y yo en la iglesia que nací, es una iglesia donde cambiamos de pastor, pero y el que sigue, y vamos, y lanzamos. ¿Por qué? Porque debemos de mantenernos en un mover fresco.
No siempre voy a estar. Y mi deseo es que el que siga, que esté acá, sea uno de ustedes. ¿Quiénes? Los hijos de la casa, de quien se espera. Pero ¿qué pasa? Los que tenemos tratos laborales. ¿Estás echándole ganas a tu empresa? Y renuncia el gerente, se jubila o qué sé yo, y está libre el puesto de gerencia. Ahora sí, con lo que sé, con lo que he implementado, y resulta que traen a alguien de fuera. ¿Sí? En lugar de invertir en el que está para promoverlo, para alentarlo, para pagarle más y jalar a toda la plantilla, lo que hacen es traen una cabeza de afuera con ideas externas. ¿Y quién le va a enseñar el movimiento de todo esto? Ah, pues Juanito. Juanito se lo va a enseñar a todo el mundo. Al fin que Juanito ya se la sabe de todo, ya sabe a qué hora empieza la alabanza, cómo van, ya sabe que son 3 tranquilas, ¿no? ¿Qué? 3 movidas y 2 tranquilas, ya sabe dónde están los pañuelos porque ya sabe qué hermanita va a llorar, no, ya sabemos todo aquí. Una estructura mental, como te dije, no es así, es una estructura de revelación. Y la palabra revelación a muchos teólogos como que les echa limón en la llaga. Proverbios 17:16 dice así, Proverbios 17:16. ¿De qué sirve el dinero en la mano del necio? Para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento. ¿De qué sirve, mi amado, como te dije, que diezmes si en tu cabeza tienes intenciones equivocadas ante Dios? Yo diezmo y porque la palabra dice que yo abriré las ventanas de los cielos para que sobreabunde. Yo diezmo porque dice también la palabra que Él va a reprender al devorador, al que yo no podía reprender. Y entonces diezmo para recibir esto, pero por el otro lado, sin una identidad en Cristo, fuera de la iglesia ya no camino como cristiano. Y se me hace fácil de repente aventarme una transita. Y se me hace fácil de repente aventarme una mentirijilla piadosa. Y se me hace fácil no honrar a mis autoridades. Y no hablo de nosotros como pastores. Hablo de que te pasas hasta un semáforo, te atraviesas a media calle. Ah, sí, sorpresa. Los transeúntes también tenemos ley civil. Como el vecino está con sus canciones bien fuertes, yo voy a poner mis alabanzas bien harto, fuerte. Donde vivimos, híjole, nos sigue la fiesta, oye. Vivíamos en un lugar donde de verdad, de cerro a cerro, se escuchaba el escándalo de la fiesta. Y a las 5:30, 6 de la mañana empezaban sus alabanzas. De Chayito Valdés, no sé, Vicente Fernández y todas esas. Los Temerarios, bla. Resulta que hoy día donde vivimos, hay a unos pasos en la esquina, fiesta tras fiesta, pero grandes fiestas. Y le digo a mi esposa, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú no puedes o qué? ¿No hacer fiesta tras fiesta, fin de semana tras fin de semana? Claro que sí, lo venimos a hacer acá. Pero como te dije, hay veces que te llenas de enojo contra los vecinos. Y entonces, híjole, Dios sabe, sí, Dios sabe y tan te conoce que necesita que tú te conozcas para que sepas cuál es tu identidad. Porque ¿de qué sirve que tengas en tu mano la Biblia, que tengas tu medallita de Cristito o de lo que sea, y te falta esa identidad? ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? ¿De qué sirve que todo esto que te estoy diciendo no lo lleves a la práctica? No sirve de nada, tienes que llevarlo a la práctica. ¿Cuál es tu identidad en Cristo entonces para llevarlo a la práctica? Entender que dentro y fuera de la iglesia me voy a comportar lo mejor que puedo, con excelencia. Que si me está tribulando un conflicto, un problema, me voy a apoyar en los demás porque es de familia. Y de verdad yo he visto familias numerosas, hombres y mujeres con familias de verdad muy numerosas, y llega una fiesta y el tío las carnitas y la tía las tortillas y el otro tío y el primo, y entre todos hacen una gran fiesta. Así es aquí, mis amados. Cada uno de ustedes es un carbón encendido. Y algunos dirán, híjole, pastor, yo estoy medio apagadón. Pues sí, pero sigues teniendo todavía el fuego dentro. Y llegas a la congregación
¡pum!, se hace la gran hoguera y ahí está lista la hoguera para el sacrificio. ¿Cuál va a ser ese sacrificio? Decían unos, ya desde que te paraste temprano para llegar. Es más, algunos hasta se bañaron. Imagina, ya con eso, ya te dije, qué sacrificio, el agüita fría. Ya, ¿qué va a ser fría? Calientita, porque Dios lo sabe y los consiente. El desayunito. No es un conocimiento por no saber cosas, mis amados, no es un conocimiento por falta de palabra, es un conocimiento de lo que es Él. Y cuando tú sabes que Jesucristo se paraba temprano por amor a ti y a mí, de verdad, el día que yo tuve esta revelación, tuve este entendimiento de que Jesús estaba sufriendo, de verdad era por mí, con todo lo que yo era en ese momento, y hoy día a lo mejor no soy lo que debo de ser para honra de Dios, pero en ese momento reconozco que era menos todavía. Y esto es como los maratones. Un pastor me dijo, el cristianismo no es una carrera de 100 metros, no es de velocidad, es de resistencia, es un maratón. Si tú eres de los que el maratón le duró 3 años, gloria a Dios, porque ya llegó Cristo y ya te llevó 3 años, ¿no? Hay quienes tuvieron que aventarse 80 años en esa batalla. Tú ves el libro de los reyes y ves a grandes reyes que fueron desde adolescentes, 16 años, y ya tenían el reino. Y dice, y reinaron 42 años. ¿Y sabes por qué se acabó ese reinado de 42 años? Porque se murieron o los mataron. No fue toda la vida de rey. Tú y yo, mis amados, tal vez no tuvimos toda la vida de reyes, no nacimos en cuna cristiana. Y a lo mejor en la cuna que naciste, traes un cierto bagaje, una cierta serie de tradiciones. Algunas son buenas, porque yo lo he visto en algunos de ustedes, que la tradición es la unidad, y eso siempre va a ser bueno. Ejad, dice la palabra, oye pueblo de Israel, tu Dios uno es, unidad. Pero hay ocasiones en las que el bagaje, las costumbres de esta familia no son tan de vida. ¿Qué onda? Entonces ya nos reunimos todos, pues una michelada, ¿no? Para bajar la grasa de las carnitas. Y entonces, bueno, tú dices, bueno, los del mundo, pero también los cristianos. Bueno, tú dices, bueno, los cristianos, los nuevos. No, los que ya tienen rancho abolengo. No, los pastores. En una sencillez, ¿por qué? Por falta de identidad, porque cuando tú sabes que a los ojos de Dios, para llegar a Reyes y Crónicas que te he estado hablando, tuviste que pasar sí o sí por Génesis, Éxodo y Levítico, ¿sí? Números de Deuteronomio, Josué, Jueces. Fíjate, tú hasta te brincaste a los jueces, Miguel. En donde te dice que el sacerdote, además de lavarse a la manera de Dios, se tenía que vestir a la manera de Dios. Efod de lino fino, una gotita de sangre en el dedo gordo y en el pulgar y en el óvulo de la oreja. ¿Por qué en el óvulo de la oreja te tenías que poner la sangre? ¿Te acuerdas que cuando tú dejabas de ser esclavo y decías, ok, ya no soy tu esclavo, pero ahora me quedo porque quiero ser tu hijo, y para ser tu hijo necesito tu heredad? Ah, sí, pues vamos a la puerta y te voy a horadar la oreja, ¿te acuerdas? Para eso el sacerdote se ponía la sangre. Y entonces cuando yo te digo a ti, necesitas tragarte tu orgullo, necesitas tragarte tu identidad para poder ser hijo de Dios. Eso es horadarte la oreja, porque entonces ya no te gusta lo que te digo. Y entonces, como ya sabes que no te gusta lo que te digo, mejor no me lo dices. Pero esto es porque entonces, ¿dónde está tu identidad? Cuando tienes una identidad de hijo, cualquier cosa que hagas, yo sé que soy hijo y nada de lo que yo haga me va a quitar de mi lugar como hijo. Nada de lo que yo haga me va a quitar de mi lugar como una parte importante de la iglesia, una parte viva de la iglesia. Voltea a ver al que tienes a tu lado, como dicen por ahí, en otras iglesias, dile, tú eres importante para esta iglesia. Y cuando le estás diciendo, tú eres importante para esta iglesia,
esta iglesia, la iglesia eres tú. Tú eres importante para mí. Hace rato decía una hija, bueno, pues vamos a empezar aunque seamos poquitos. Yo la verdad yo no veo poquitos. Y bendito sea Dios que todas las veces que empezamos, hemos empezado con una persona y terminamos con la casa llena. A veces nos faltan sillas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Lo platicaba con mi esposa, ¿por qué no se comprometen como yo a llegar temprano y a darle? Pues porque es mi visión, es mi fe, es mi amor, es mi relación a Dios. La tuya es diferente y es muy respetable. Pero sí debes de entender que tu identidad en Cristo te exige a más. Y ese es el maratón en el que estamos. Que vamos al siguiente maratón y no es contra el que llega en primer lugar, es contra ti mismo. Los que han hecho maratón saben que la competencia es para hacer un mejor tiempo que tú mismo. Entonces así va a ser, domingo a domingo vas a llegar más temprano y más temprano y más temprano, y también vas a llegar con mejor actitud y con mejor actitud, y vas a llegar también con una manera diferente de hablar, con una manera diferente de pensar, con una manera diferente de vivir. Porque es por eso que entonces el pastor, yo tengo que descender la presencia del Padre, yo tengo que dar la palabra, hermanos, yo no tengo tiempo ahorita para atenderlos, ya se torció todo. O sea, de verdad, a Cristo lo criticaban por andar comiendo con cualquier gente, ¿sí? Y a mí me gusta que me critiquen por decir que soy bien tragón y que voy a sus casas a comer. Pero ustedes saben que voy porque quiero convivir, quiero realmente hacer viva la iglesia, quiero hacer familia. Y ahorita que somos unas cuantas familias, ¿somos cuántas familias? ¿10? Ahorita que somos 10, 15 familias, da tiempo. Pero al rato que seamos una mega iglesia, no podemos estarnos hiriendo por eso, porque la palabra dio la estrategia. Dijo, tenemos entonces a generales de 10, ¿sí? Ese general de 10 es la célula. Sí, esa célula que tú tienes en tu casa. ¿A poco no tienes célula en tu casa? Porque en tu casa tienes que tener un tiempo devocional para tu familia, donde tú le enseñas a tu familia. ¿Sí? Todos la tenemos. Amén. Y de ahí, de repente invitas al vecino incircunciso, al vecino que te cae gordo, y crece la iglesia. Y entonces también hay líderes de 50. Porque entonces todos esos que son líderes de célula vienen y, oye, ¿y ahora qué estudio les podemos dar a las personas en el siguiente mes? Entonces ya les comento por dónde vamos todos. Y tenemos entonces nosotros también un grupo de liderazgo. Ese grupo de liderazgo que les dije que íbamos a inscribirnos a un instituto todos, para que en diciembre estuviéramos graduándonos, ¿verdad? Y levantaron los líderes la mano y se inscribieron. Nada más me tenían que mandar su correo y su nombre. Y los que no tenían dinero, entonces yo les iba a decir que es un engaño del enemigo, porque sí tienen. Así como en la mañanera nuestra presidenta, ¿no? Que nos hace la cuenta. Si se toman un refresco de 25 pesos en la mañana, tarde y noche, son 75 diarios multiplicado por tanto. ¿Sí vieron esa mañanera? Yo sí vi esa noticia y yo dije, caray, ya me sacó la cuenta de mis refresquitos. Mi amada presidenta. Entonces, no se trata de ese tipo de cosas, mi amado, la identidad. No se trata de agarrar con un chicote y azotar. ¿Ustedes vieron cuando Jesús se enoja y voltea las mesas de los cambistas? Cuando tú lees la palabra y lees esa parte, sí se enojó. Sí hizo un alboroto, pero no le pegó a nadie. No peleó contra la gente. Fue contra las cosas que hacían y sus objetos. Yo quiero ponerte en ese contexto. Si Jesús hubiera hecho un alboroto, imagínate, hablamos de cambistas, gente que manejaba dinero. Si esa gente que maneja dinero pierde dinero, ¿tú crees que se iba a quedar así con que, no pasó nada? Bueno, es Jesús el Nazareno. No, si no tienen revelación, si no tienen respeto por Dios para hacer esas cosas en su templo, pasa como los hermanos que llegan a demandar hermanos. Sí, hay hermanos que demandan hermanos, ¿cómo la ves? Porque no son hermanos.
Porque la palabra dice, antes de que llegues a tribunal, ponte de acuerdo. Si no te puedes poner de acuerdo, llama al líder y busque ponerse de acuerdo. Habla, te lo enseña cuando te está hablando de la enfermedad. Dice, ve con el líder para que te veas enfermedad. Vayan con los ancianos, que les unte aceite en esa herida para ver si sana. Es decir, que les impregne Espíritu Santo para que dejen de pensar como piensan. A eso se refiere. Ya voy a terminar con esto en Génesis capítulo 3, versículo 24. Génesis 3:24, me quedé con la primera palabra. Génesis 3:24, aquí dice expulsó, la versión que yo traigo dice echó, pues, fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén. Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si sabes quién realmente eres y le enseñas a tus hijos quiénes son, el futuro con Dios está garantizado. Pero la ignorancia de saber quién eres hace que dejes de entender que tú fuiste llamado para estar de este lado del Edén, no de aquel lado. Y de aquel lado, antes de llegar a la palabra, antes de llegar a la verdad, te vas a encontrar, quiero pensar que en el último frente, a querubines. O sea, te vas a enfrentar a Dios mismo. Híjole. Porque tenemos pelea con el diablo, contra huestes de maldad. No, la pelea no es contra carne ni sangre. Ok, amén, gloria a Dios. Pero cuando es contra Dios mismo, cuando es Dios el que no te permite llegar ahí, ¿por qué? Porque ya pasó tiempo y se te pasó tu tiempo. Porque desde que tú y yo nacimos, escuchamos que estamos en los últimos tiempos, pero como parece que no pasa nada, bueno, Cristo viene ya. Pero como vemos que no viene, pues ¿cómo va a llegar Cristo si no le permites llegar? En el momento en el que tú permites que Cristo llegue, te cuento, se cumple Apocalipsis en ti y vives la persecución, ¿sí o no? Y vives el enfrentarte contra el monstruo de 10 cabezas, 30 cuernos y 14 vestidos. Y una de las cosas con las que tú ves luchar, que ves correr a la mujer vestida con estrellas, porque te das cuenta que esa no tiene poder y necesita también protección. Hasta la cabeza me empieza a doler cuando, caray, yo quiero presencia de Dios, quiero ser hijo de Dios, pero no quiero pagar el precio. El precio no es conocer la palabra, el precio es negarte a ti mismo, entender que no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Día a día. Hoy, toma tu cruz y síguelo. ¿Qué es toma tu cruz? Muere a ese deseo que tú tienes, que va en contra de la voluntad de Dios. Ejemplo 1, conflictos en el matrimonio. Dios no los llamó a tener conflicto. Dios dijo, reproduzcanse, multiplíquense. ¿Y a poco se reproducen a peleas, a grito y sombrerazo, no, verdad? Es a beso y a papacho. Así es. Te mandó a sojuzgar la tierra y andar por ella. Sojuzgar la tierra es que tú vivas de lo que la tierra te dé, no de que tú te tragues todo lo que la tierra hermosa te da. Te amo y te bendigo. De eso se trata. ¿Y qué pasa? Viene cualquier hijo del diablo, ¿entonces qué? ¿Un traguito? ¿Entonces qué? ¿Un toquecito? ¿Y entonces qué? ¿Ya se sabe el último de Polo Polo? y cuando menos te das cuenta, estás pasando tus reels de YouTube y en lugar de pasar por todas las prédicas de Muna o de pasar, no sé, se me olvidó, Gigi Ávila, qué sé yo, porque te gusta lo tradicional. No, ahí estás con el chiste de moda, el payasito de la moda, y esto y el otro, y de repente, no, mi amor, esa boluda yo no la veo, yo no sé por qué me sales en el celular, si yo eso ni lo veo. Sí, si no engañas al bot de Facebook, vas a andar engañando a Dios. Esa es la verdad de lo que hay en tu corazón.
Y el problema es que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, de lo que hay en tu corazón, haces las acciones. Habla la boca. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice, sojuzga la tierra, quiere decir bendícela para que la tierra te dé. Y entonces cuando tú aprendes a bendecir, la tierra te da. Bendice tu trabajo, bendice tu empleo, bendice tu diezmo, tráelo con propósito. Pero cuando entonces tú nada más das por dar, como les he dicho, no hay ocasiones en las que la intención del corazón, ¿de qué sirve que diezmes si en tu corazón está el robo? Ya sé que es poquito, ya sé que no es lo justo, ya sé que... Y hasta volteas para otro lado, hay ocasiones de verdad, que hasta como que llegan corriendo y ¡pum! Aviéntame. Te alcanza a ver, hermano. Y luego de pilón le pones todavía nombre a tu sobrecito. Y me llena de angustia porque tu sobrecito tenía 10 pesos. Digo, ay, pero Padre Santo, nada más ganaste 100 pesos en toda la semana. Necesitas de provisión, necesitas que yo vaya a verte. Y en una ocasión, de verdad, gané en toda la semana 100 pesos y me daba vergüenza. Y le dije al pastor, es que me da vergüenza, pero de veras nada más gané eso. Y dice, está bien, porque es esa moneda. Y me habla de la mujer que puso su monedita pequeña, dio todo lo que tenía. Entonces, cuando tú aprendes que tienes que dar todo lo que tú eres, para poder ser transformado en todo lo que eres, porque lo que no das no se transforma. Si tú no das tu bolsillo, no se va a transformar tu bolsillo. Si no das tu amor, tampoco se va a transformar tu sentir. ¿Cómo es darlo? Hablé de las relaciones de pareja, ahora voy a hablar de las relaciones padres e hijos, por ejemplo. Dice la palabra, no exasperen a sus hijos, pero los hijos deben obedecer a los papás. Entonces, ¿qué hace un hijo que no sabe obedecer? Pues creció como borreguito, creció como que sin lazo, pero siempre es tiempo para traerlo a dirección. Obviamente los trancazos que no le quisiste dar de niño se los va a tener que dar la vida ahora de grande, pero se los vas a ahorrar, le vas a ahorrar la intensidad si tú le dices, hijo, yo considero que debes hacer esto y esto. No que lo ordenes, no los vamos a obligar jamás, pero debes de abrirle el panorama. Tú piensas que nada más tienes sol y águila. Hijo, yo he visto caer la moneda de canto y puedes hacer esto otro. Ya, no, pero yo voy por el águila, yo voy por el sol, yo voy por aquí, yo voy a mi manera. Pero siempre que recuerde que el papá, la mamá, le dio uno más. ¿Cómo es? De la mano de Dios. ¿De qué manera? Como lo estoy aprendiendo, un día a la vez. Porque si te abrumas con todos los días, si te abrumas con lo que va a venir, Jesús, en el momento en el que dijo, pasa de mí esta copa, no hablaba de la crucifixión, hablaba de la opresión que tenía en ese momento en huerto de Getsemaní, donde estaba sudando como gotas de sangre. Es una mentira que Jesús quiso renunciar a la crucifixión, no es así. Era ese momento, y cuando Jesús lo entrega, ángeles lo ministraban, lo hemos comentado. Yo te invito a que creas que ángeles el día de hoy van a ministrar tu camino. Esos querubines que están allá para que no entres al reino, son enviados a provisión para ti. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios, porque yo voy a actuar como Dios, y entonces como sabe que me voy a enfrentar con amigos y huestes que no puedo pasar, esas mismas espadas van delante de mí, allanando mi camino. Y la verdad es que como cuando podas, no sé si has visto pastos muy crecidos y van podando y va quedando todo el abrojo de pasto y de plantas, pero no es lo mismo que pasar entre la maleza misma. La verdad es que si estás sufriendo y padeciendo cosas, no lo has hecho al grado que Cristo lo pudiera permitir si tú no fueras hijo de Dios. Así es que vamos a responder con agradecimiento. Te agradezco que nos hayas acompañado hasta este momento. Esta es tu iglesia México Nuevo Amanecer. Cualquier necesidad que tengas, ve al Padre y mándanos un mensaje. Estamos para servirte.